Hola amigos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director y guía espiritual es el Moré Yohanan Besma. Le pedimos a Dios que lo bendiga, que le dé salud, que le dé larga vida. Seguimos en este ciclo de enseñanza de la Torá, las parashiot semanales que tiene la Torá, las porciones semanales. Estamos en el libro de Devarim, conocido como Deuteronomio, en la parashá Ekeb. Antes te voy a pedir que si sos nuevo, que te suscribas al canal, que active la campana para cada vez que nosotros subamos un video te esté llegando, que lo compartas con tus seres queridos, con tus amigos, en las redes sociales. De esta forma, como siempre decimos, nos vas a estar ayudando a que la luz de la Torá llegue a más personas y también los 7 principios universales. La palabra Ekeb se puede traducir como consecuencia a causa de algo que hacemos. Entonces, ahora vamos a leer la Torá entonces en el libro de Devarim, en el capítulo 7, versículo 12, como consecuencia de que ustedes obedezcan estas leyes, las cuiden y las cumplan. Hashem tu Elohim cumplirá para contigo el pacto y la benevolencia que les jura a tus padres. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino, tu aceite, la cría de tus vacunos y los más seleccionados animales de tus rebaños, en la tierra que jurara a tus padres que te entregaría. Bendecido será más que todos los pueblos, no habrá hombre ni mujer estéril en medio de ti, ni tampoco entre tus animales. Así comienza esta porción semanal, Ekeb. Sigue ahí la Torá explicando todas las bendiciones que el Eterno le va a dar al pueblo de Israel, todas las bendiciones que van a tener a consecuencia de ¿qué? A consecuencia de cumplir los mandamientos, los misbot, y todos estos beneficios, todas estas recompensas que iba a tener el pueblo de Israel en la tierra prometida, cuando entren a la tierra prometida, y cumplan y guardan los mandamientos. Y dice, si ustedes cumplen y guardan los mandamientos, todos los mandamientos, van a tener todos estos beneficios. Nosotros que somos noágidas, tenemos que saber que también, si cumplimos no los preceptos que tiene el pueblo de Israel, sino los preceptos que tienen las naciones, que son los 7 mandamientos que Hashem le dio a Noaj, que ratificó también dándoselo a Moshe en el monte Sinaí. Si uno cumple los mandamientos, también va a tener recompensa y va a tener muchos beneficios aquí en la tierra y también en el Olam Jabá, cuando dejemos esta tierra. Dice los sabios, la recompensa acá es limitada. Todo esto que la Torá le promete al pueblo de Israel, que van a ser benditos, que la tierra va a dar frutos, que se va a multiplicar sus crías de su ganado, que entre ellos no va a haber estéril, que va a bendecir el fruto de la tierra, el cereal, el vino, el aceite, todo se va a multiplicar, todo va a ser bendecido por Hashem. Todo esto es limitado, dicen los sabios, porque estamos en un mundo que limitado. Pero estas bendiciones que vienen a consecuencia de cumplir también nosotros los 7 preceptos universales, van a venir cosas agradables, cosas buenas, bendiciones, que estas bendiciones son limitadas en un mundo limitado. Y cuando vamos bien en la vida, con prosperidad, con salud, con cosas agradables, ¿son para qué? Para que tengamos más fuerza, ¿para qué? Para cumplir los mandamientos. Los judíos, los 613 misbot, y los noágidas, los 7 principios universales. Entonces, existe un camino de dificultad en nuestras vidas, existen las estaciones, las distintas etapas que pasamos en nuestra vida. ¿Todo para qué? Para un beneficio. Para el beneficio y la consecuencia de ¿qué? De elevarnos espiritualmente y recibir bendiciones materiales en este mundo y también en el mundo venidero. Entonces Moshe tenía que instruir al pueblo antes de entrar. Sabemos que eran las últimas semanas del líder de Israel que estaba con el pueblo y tenía que entrar ese pueblo con el líder Yahoshua a la tierra de Canaán. Y ahí había que otras naciones, 7 naciones que tenían idolatría, que tenían sus costumbres. Moshe tenía que fortalecerlos en la emuná para que entren y que tengan amor y temor a Hashem. Ellos tenían que entrar y no dejar nada de la idolatría, no dejar rastro de la idolatría, destruir toda la idolatría y purificar toda la tierra de Israel.
En esa tierra habitaban los patriarcas del pueblo de Israel. Y luego fueron al exilio a Egipto y ahí se metieron estas naciones. Ahora el pueblo de Israel está volviendo a salir de la esclavitud, 40 años en el desierto, todo lo que estuvimos viendo. Y ahora es hora de entrar. Y tenían que estar fortalecidos. Y si cumplen los mandamientos y si tienen temor a Hashem, van a ser bendecidos en esa tierra. Todas estas bendiciones que hemos leído se va a dar al pueblo de Israel. ¿Qué nos viene a enseñar esta para allá? Que a consecuencia, que todo lo que haces tiene una consecuencia. Si estás haciendo las cosas bien, las consecuencias van a ser positivas y van a ser buenas. Si las consecuencias de tus actos son negativas y son malas, es porque estás haciendo algo mal. Es la consecuencia de lo que haces. Por eso, si cumples los mandamientos, y ahora vamos a hablar de que hay que cumplir todos los mandamientos, a veces elegimos cumplir algunos y otros no. Pero si cumples todos los mandamientos, todas estas bendiciones van a estar con nosotros. Como dijimos, todos tenemos un desierto, todos tenemos etapas en la vida, todos venimos peleando con la mala inclinación, con Amalek, venimos haciendo todos esos pasos para elevarnos espiritualmente. Y sabemos que todo eso que pasó el pueblo de Israel era para beneficio de elevarse espiritualmente. Ahora, nosotros también en nuestra vida, cuando nos pasan cosas negativas, son llamados de atención para que nosotros nos podamos elevar espiritualmente. Pero también están las consecuencias de nuestros actos. Y también de lo que no hacemos. De lo que hacemos y de lo que no hacemos, de lo que dejamos de hacer. Entonces, los mandamientos hay que cumplirlos todos, los más grandes y los más chicos. La palabra Ekeb tiene la raíz o tiene la pronunciación también de talón. Quiere decir talón, como Jacob, Ekeb, se escriben con las mismas letras. ¿Qué es talón? Es la parte más baja que tiene el ser humano. Es donde pisás la tierra. Ese es el talón. Y dice Rashi, comentarista por excelencia de la Torá, que ahí en ese versículo que hemos leído hace un comentario Rashi, que si nosotros cumplimos los mandamientos, los que parecen fáciles, los que parecen que no tienen importancia porque la gente los puede pisotear con los talones, pareciesen cosas sin importancia porque parecen preceptos más pequeños, si nosotros cumplimos todo, lo grande y lo pequeño, vamos a tener la consecuencia de que es de la recompensa. Eso dice Rashi. Por eso esta palabra Ekeb, que es talón y que es también consecuencia, están arraizadas, están unidas. Y esto es muy importante. A veces prestamos atención a las cosas que Hashem nos manda, las cosas grandes o los mandamientos que parecen mayores, y a los pequeños por ahí no le damos importancia. Acá Rashi está diciendo tienes que cumplir todo, lo que parece insignificante, lo que parece pequeño, lo que alguno lo puede estar pisando, eso también tienes que cumplir. Estás en un camino de refinamiento, ir subiendo espiritualmente, ya quizás las cosas grandes las tenés dominadas, pero hay cosas pequeñas que tenemos que revisar si las estamos cumpliendo o no las estamos cumpliendo, o si las estamos pasando por alto, porque están ahí abajo del talón. Y no tienen un precio cada mandamiento, ni los grandes ni los pequeños. Quizás algo que nos parece grande, como por ejemplo no asesinar o no robar, y uno dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Eso no lo hago. Pero cualquier persona, sin tener los preceptos universales, que sea un poco racional, por la consecuencia de, por ejemplo, ir a la cárcel, va a decir, yo no mato, yo no robo. O sea, no son preceptos que por ahí difícil de cumplir, pero los pequeños, los que se pasan por alto, son los difíciles. Por ejemplo, darse de acá, estar siempre atento a darse de acá, a que sea parte de nuestra vida, hacer actos de justicia, ayuda social. Quizás no robo, no asesino, pero no doy de acá, no hago justicia social con el pobre, no extiendo la mano al pobre. Doy un ejemplo. O no hago tefilá cuando tengo que hacer. A veces algo que parece grande, a veces una roca grande que vemos en la montaña, no vale nada, está ahí tirada. Y una piedrita chiquitita, casi microscópica, puede valer
millones de dólares porque es un diamante. Entonces, como nosotros no sabemos el valor de los preceptos, pero hay algo insignificante vale mucho más que lo que aparentemente es muy grande. Entonces, si queremos heredar la tierra prometida, que son todos los beneficios que Hashem tiene en este mundo y también para el mundo venidero, empezamos a pulirnos, a elevarnos espiritualmente, a sacarnos la idolatría, como dice ahí, el pueblo tiene que entrar y sacar toda la idolatría, purificar la tierra. Así tiene que ser en nosotros. Solo tenemos que purificarnos de toda idolatría que traemos de nuestros padres, de nuestra familia, de nosotros mismos. Empezar a purificarnos. Cada precepto es un regalo de Dios. Cada precepto es alimento para nuestra alma. Empezar a encender esos puntos de luz que todavía faltan, por pequeñitos que sean, todavía faltan encender en nuestra vida. El talón. ¿Quién va a hablar del talón? Parece lo más bajo del cuerpo. De todos los miembros del cuerpo, uno ni se acuerda del talón. Uno puede decir la cabeza, puede decir los brazos, puede decir los ojos, la boca, la lengua, pero no talón. Y el talón es donde se apoya todo el cuerpo del ser humano. Pero también debemos decir que toca la tierra, toca lo más bajo, toca la basura. Ahora fíjense una cosa. Los sabios nombran a esta época que estamos viviendo el talón de Mashiach. Coinciden los sabios que estamos viviendo la última etapa, que estamos entrando en la era de Mashiach, en el 7º milenio. Y se llama el talón de Mashiach. Que estamos en la última etapa del tikkun, de la reparación de toda la humanidad. El tikkun de las generaciones, de todas las generaciones. Y desde que Hashem hizo a Adán, y este transgredió y lo bajó de nivel espiritual, el hombre tiene que hacer esta reparación de generación en generación. Y dicen los sabios, cada generación, cada hombre empezó a hacer un tikkun, empezó a hacer una reparación. Y desde el primer hombre se empezó a fabricar una imagen de un hombre. La cabeza, el cuerpo, las extensiones, los brazos, las manos, el cuello, cada parte, las piernas, se empezó a fabricar desde el primer hombre hasta ahora, de generación en generación. Y ahora nos toca a nosotros el talón. Lo que nuestra generación tiene que hacer, tiene que formar ¿qué? El talón de esa imagen. Y somos el talón de esa imagen. Y está tocando ¿qué? La tierra, la basura. Y fíjense, si vemos cómo está el mundo, la exacerbación que hay en el mundo, la basura que hay en todo el mundo, la maldad como se exacerbó, la inmoralidad, todo eso es basura, es tierra. Y cuando empieza este versículo en hebreo, la palabra es vayá. Vayá es que, cuando está la expresión vayá en la Torá, es alegría, y será, es el verbo será, es el verbo ser, y tiene el nombre del bendito sea, del creador del universo, el nombre sagrado, y es el verbo será. Será con alegría que ustedes que están en el talón, cumpliendo todos los preceptos, todos esos preceptos chiquitos, pequeños, entre toda esta basura, van a poder hacer ¿qué? El tikkun gadol. Por eso es tan importante que tomemos conciencia y hacer todos los preceptos, los pequeños y los grandes, y poder así tener una vida llena de bendiciones en esta tierra y también en el mundo venidero. Si seguimos leyendo en Devarim 8, versículo 2, dice: todos estos caminos que te hizo transitar, que te hizo andar el Creador para afligirte, todos estos caminos que te hizo andar el Creador para afligirte, a fin de ponerte a prueba para ver qué hay en tu corazón. Todos estos caminos que te hizo andar el Creador para afligirte, ¿a fin de qué? A fin de ponerte a prueba de lo que tienes dentro de tu corazón. Con esto vamos a terminar esta parashá, que toda prueba, toda aflicción es para saber si vas a cumplir lo que el Creador quiere para ti. Que el Creador del universo esté bendiciendo cada una de sus vidas, también a su familia. Damos gracias a Dios por esta porción semanal de la Torá. Espero que sigan este canal, que nos estén apoyando, que se suscriban, que dejen comentarios, que nos den un like, y lo estamos esperando entonces en la próxima parashá.